En Guayaquil, 2 niños murieron tras incendio registrado en una vivienda. En su intento por salvar a los menores, padre resultó con quemaduras. En Quito, el cuerpo de una mujer fue encontrado sin vida al interior de su domicilio. Versiones preliminares señalan que se trataría de un suicidio. Presidente Lenín Moreno dialoga con la prensa nacional en el Palacio de Carondelet. Prisión preventiva para supuestos asesinos de David Romo dictaminó juez en la capital. Los procesados son dueños de una clínica de desintoxicación. Miércoles 4 de octubre del 2017, a mitad de semana, amigos, es un gusto y un honor estar con ustedes nuevamente en el informativo del mediodía, últimas noticias, y contigo, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, bienvenidos a la información del mediodía. Empezamos de inmediato, Últimas Noticias TV. Aquí iniciamos y con noticias lamentables. En la ciudad de Guayaquil, 2 niños murieron quemados en un incendio registrado esta madrugada al noroeste de la ciudad. El padre de los menores fallecidos resultó con quemaduras y fue hospitalizado. Los menores murieron mientras descansaban en una de las viviendas siniestradas. Se dice que se encontraban solos, puesto que sus padres habían salido a comprar comida y cuando retornaron se encontraron con la llamarada. Muchos intentaron salvar a los pequeños, pero las explosiones de 2 bombonas de gas empeoraron la situación y frustraron los rescates. Y ahora estoy todo quemado. Tenía 4 añitos solamente, mi hijo tenía 4 añitos. Tratamos de ayudar lo que más pudimos, pero lamentablemente tenemos las pérdidas de 2 angelitos igual. No se pudo hacer nada. ¿Qué tan complicado fue poderlos rescatar a ellos? Difícil. ¿Por qué? Por el fuego, no lo dio tiempo para nada, ni porque agua por todos lados, igual no se pudo. Pobre. El incendio se registró en la cooperativa Sergio Toral II, sector Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. ¿Algún morador intentó ingresar a la casa para sacar a los menores? Mi papá creo, trató de sacar a la niña, ya sacó a la niña, a lo que el señor quería salvar a los otros niños, entonces ahí explotó el tanque de gas y ahí va herido el señor también. El fuego consumió 2 casas de caña y afectó parcialmente una de cemento. En uno de los domicilios se encontraban 5 personas que lograron huir de las llamas y ponerse a buen recaudo. Mientras que en el segundo inmueble era donde dormían los 2 menores occisos y su hermana, quien resultó herida. Existen versiones de moradores que hay una señorita, una adolescente que también fue extraída del lugar por un caballero y que aparentemente habría ido a alguna casa de salud a ser atendida. Las víctimas mortales responden a los nombres de Taylor M, de 2 años, y Elías B, de 5, mientras que su hermana, quien resultó con quemaduras en el 60% de su cuerpo, fue identificada como Angie M, de 11 años. Sus progenitores permanecen hospitalizados, la madre tras sufrir desmayos y el padre con quemaduras. Necesitamos un cuerpo de bomberos aquí en la Sergio Toral, en la primera y en la segunda etapa, porque no puede ser posible que haya otro incendio y la gente se muera. Se informó que el estado de la menor herida es crítico. Informó Jorge Salazar. Y en el sector de Cochapamba, esto es al norte de Quito, una mujer fue encontrada muerta al interior de la vivienda donde residía. Aparentemente se trataría de un suicidio. Tras esta puerta negra se escondía una escena dolorosa y triste. Cuando ingresó a la casa la pareja de la mujer, se topó que estaba semisuspendida de una viga del dormitorio. Intentó ayudarla, pero la muerte se le adelantó, supuestamente llevada por problemas de hogar. Prefirió huir a los conflictos y se habría colgado utilizando una soga. Presentaba un surco depresivo incompleto. Aparentemente lo que manifiesta
el conviviente que se había encontrado suspendida en una suspensión incompleta, aparentemente un suicidio. En la inspección del sitio donde supuestamente se colgó, los agentes de criminalística encontraron 2 cartas donde explicaba por qué tomó esa fatal decisión y pidiendo disculpas por dejar a sus 2 pequeños huérfanos de madre. Indican los personal de criminalística que existen unas 2 cartas posiblemente exculpatorias. 2 pequeños de 8 y 4 años de edad se quedaron en orfandad. Las criaturas pasaron a cuidado de parientes maternos. Se llamó a la DINAPEN y a la vez se ha podido entregar a los familiares a una de sus tías maternas. Aparentemente no pudo más con su pesada carga, prefirió llevar los problemas a la tumba. Sumidos en el dolor y sin entender por qué de su decisión extrema, los parientes le siguieron a la ambulancia de medicina legal hasta el departamento forense para empezar los trámites de defunción en una muerte que sorprendió a todo un barrio. Lo que hemos hecho es proteger el lugar para que no se tope ni se dañe la escena del delito. Acabó con los problemas en la tumba, pero los problemas mayores quedaron en la tierra. Los pequeños sin su madre, que ajenos a la realidad no asimilaban la gravedad de lo que pasó y corrían inocentes a refugiarse en brazos prestados. En Quito informó Iván Casamen. Y un adulto mayor murió en Santo Domingo de los Áchilas tras caer en un pozo de aproximadamente 18 metros de profundidad. Al parecer el accidente ocurrió cuando pretendía extraer agua. Amable C, de aproximadamente 80 años, murió tras caer dentro de un pozo del que pretendía sacar agua. Él había aparentemente queriendo extraer agua, le había vencido el cuerpo y cae de frente, no de cabeza, entonces lo encontramos en esa posición. Desconocemos si estuvo enganchado o alguna circunstancia, pese a que estaba dentro del pozo la bombita, ¿no?, de extracción de agua. Ocurrió en el barrio Nuevo Jerusalén, al sur de Santo Domingo. Tras estar desaparecido, sus familiares lo encontraron y dieron aviso a las autoridades. Según referencia de los moradores y del ECU, indican que desde el día de ayer estaba el cuerpo, debido a que de cierta manera ya presentaba signos de algún tiempo ya prolongado dentro del pozo. Usando equipos de rescate, personal del Cuerpo de Bomberos realizó la extracción del cadáver, que fue enviado al centro forense de la localidad. Él estaba caído en un pozo de una aproximación de 18 metros. Hicimos unas labores respectivas con apoyo de mecanismos que tenemos para rescate con cuerdas. Ingresamos a un bombero dentro del pozo y pudimos extraerlo al señor. En lo que va del año, al menos 2 personas han muerto tras caer en pozos. Es muy lamentable ver de que vidas humanas perezcan a consecuencia de la falta de previsión. Y muchas de las razones por las que existen accidentes en los pozos es por el hecho de que no los mantienen cubiertos en su totalidad. El fallecido vivía solo y era carpintero. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. 12 horas con 8 minutos y un hombre fue agredido salvajemente tras enfrentarse con delincuentes armados. El hecho se produjo en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. Es que casi me lo matan a mi hijo, pues. Este hombre se enfrentó con varios delincuentes armados en la Ciudadela Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil, y recibió una tremenda paliza. Durante el forcejeo, la víctima logró quitarle el arma de fuego a uno de los malhechores. Yo iba caminando y le iban a robar a un señor que estaba donde estaba depositándose cemento, pero ya me vieron a mí, señor, donde estaba yo. Pero como yo vi que no le dieron la arma, no le paró, yo le quité el arma. Y porque le quité el arma, ellos vinieron y me cayeron a piedra. El socio vivienda casi lo matan y casi matan a la familia de él. Allá deben de ir a coger. Familiares aseguran que no lo quisieron atender en un hospital del noroeste de la ciudad. Y como estaba aún herido, tampoco le recetaron la denuncia en el Centro Integrado de Justicia. Porque ellos viven de nosotros somos los que pagamos los impuestos y tienen que atendernos bien. No pueden atender porque hay demasiado paciente. ¿No lo quisieron atender en el hospital? Hay demasiado paciente. Imagínense una emergencia tan grande y no pueden atenderlo, no, pues tampoco no es así. Es que casi me lo matan a mi hijo, pues. Al final,
acudieron de nuevo a la casa de salud, donde según ellos no lo quisieron atender en primera instancia, con la finalidad de obtener un certificado médico y así poder denunciar a los agresores. Informó Jorge Salazar. 12 del día con 10 minutos. Dueños de una clínica de rehabilitación clausurada son procesados por el presunto delito de asesinato en el caso que se investiga por la desaparición del joven David Romo. El pasado 30 de septiembre, un juez de la unidad de flagrancia dictó prisión preventiva contra Carlos Londoño y Blanca Fueres por el presunto delito de asesinato, dentro del caso que se investiga la desaparición de David Romo, ocurrida en mayo del 2013. El fiscal explicó que los procesados son los dueños de una clínica de desintoxicación, clausurada tras un operativo hace 4 años, donde supuestamente exinternos vieron al joven Romo, quien habría recibido golpes, maltratos y posteriormente se produjo su desaparición. Este martes, en rueda de prensa, los abogados de los procesados denunciaron que existe persecución en contra de sus defendidos, por lo que califican la medida como injusta. La policía, sobre todo, necesita un culpable y todos están apuntando con él porque no tienen respuesta. Y hago la denuncia pública conjuntamente con mis colegas que esto es una persecución policial, que se ha forjado evidencia y esta es una denuncia bastante seria. Uno de los abogados señala que la información entregada por los supuestos testigos sería falsa y lo que buscan es inculpar a sus defendidos. Que la fiscal indujo a error al juez, eso se llama fraude procesal. La fiscalía tenía pleno conocimiento que las versiones con las cuales está solicitando la prisión preventiva eran falsas. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, acudió a la Fiscalía General del Estado y mantuvo una reunión con un delegado de la entidad. Expresó que pese a la orden de detención en contra de los 2 ciudadanos, esto no revela las interrogantes sobre la desaparición de su hijo. Mi hijo continúa desaparecido. No, aquí podrían hacer muchos procesos por asesinato, por homicidio, por lo que quieran. Pero mientras no existe el cuerpo de mi hijo, tendrán todavía que seguir investigando. La madre de David señala que la única versión es aquella que se ha manejado hasta el momento. Que mi hijo estuvo en el bus número 4 de la compañía Transhemisféricos. La prueba es que yo hablé con mi hijo. Muchas personas lo vieron en esa unidad. El teléfono fue encontrado en manos del hermano del controlador de esa unidad. El controlador reconoció haber robado el teléfono celular. Además de la prisión preventiva, el juez dictó contra Carlos Londoño y Blanca Fueres la prohibición de enajenar bienes, informó Priscila Cadena. Y se ratifica la sentencia en contra de las 3 personas procesadas en el caso de la modelo Angie Silva, quien fue agredida con objetos cortopunzantes en el año 2015. Este video fue evidencia suficiente para que las autoridades actúen. Se trata de la agresión en contra de la modelo Angie Silva el pasado 28 de julio del año 2015 y que derivó a que varias personas queden detenidas con el pasar de los meses y también se aplique la sentencia condenatoria para los involucrados por el delito de tentativa de asesinato. El hecho se suscitó en la zona rosa en el centro de Guayaquil y durante esta semana la defensa de las personas procesadas en audiencia de apelación fue confirmada la sentencia, la cual fue conocida el pasado 22 de enero del 2016. Para la autora del hecho se ratificó la pena de más de 23 años de privación de libertad y para las cómplices más de 11 años. Las autoridades mantuvieron la decisión, pues ante todo lo ocurrido no habría manera de que la apelación procediera. Durante un operativo conjunto entre la policía y el municipio de la ciudad de Guayaquil, 10 locales aparentemente clandestinos fueron clausurados. Los negocios funcionaban en diferentes puntos del distrito 9 de octubre. Lo que por fuera a simple vista era una vivienda, por dentro había un depósito de bebidas alcohólicas. Ahí, según las autoridades, funcionaba un bar clandestino, aunque su propietaria lo negó. Aquí dicen que funciona un bar clandestino. No, amiga, aquí es puro depósito nomás. Tengo 3 semanas vendiendo como depósito. Estas adecuaciones de la silla. Yo pongo ahí mesa. Aquí están las mesas, mire. Aquí están atrás de la mesa. Venga a ver. ¿Y estas mesas de qué son? Para comer, que pongo aquí para la gente que come la fritada. Sino que tengo 3 semanas con cerveza. Sí, es verdad, antes yo tenía mi clausural, pero yo saqué, ya pagué la multa, todo eso. ¿Tiene permiso para el depósito? Pues yo tengo que, ahorita viene el señor que me está haciendo los papeles, porque recién tengo 3 semanas. En el interior se encontró varias gavetas de cerveza, iguales luces que no son acorde a ningún tipo de local de restaurante exactamente.
No, son de navideños, sino que como yo estoy arreglando así, son cosas navideñas. Es poco de Navidad que se ponen en el arbolito de Navidad abajo. Más allá, este local ubicado en Manabí, 6 de marzo, fue clausurado. Señora, ¿usted cuenta con todos los permisos para funcionar? No le voy a contestar, señorita. Ya viene la dueña, yo no soy la dueña. Solamente soy empleada. Restaurantes también clandestinos que sacan permisos como restaurantes, pero evidentemente, y con el parte policial que trabajamos conjuntamente, no son restaurantes, sino que son bares clandestinos, y o cual disfrazan o ocultan su real actividad con otra actividad que no es la que realmente ellos ejercen. Entonces ahí está el municipio para combatir ese tipo de situaciones. Un lugar clandestino donde se expendían licores en el interior del local. En total, 10 locales fueron clausurados por la comisaría municipal, en un trabajo conjunto con la policía. Se ha realizado el control de tiendas, licoreras, lugares clandestinos de bebidas alcohólicas, bares, todo tipo de lugares donde expendan licores o bebidas alcohólicas. Se ha realizado este tipo de operativos para evitar el consumo de ingesta de alcohol. Estos operativos continuarán a fin de controlar que todos los locales cuenten con sus respectivos permisos para operar, informó Roselena Vascones. Y esta madrugada, la Intendencia de Policía del Guayas realizó un control en la cachinería denominada Mall del Piso, situada en el suroeste de Guayaquil. Durante la intervención, los agentes de la Policía Nacional allanaron 7 viviendas, donde al parecer se ocultaba mercancía de dudosa procedencia. Los uniformados decomisaron varios objetos que no fueron debidamente justificados. Por su parte, el intendente de policía indicó que los supuestos propietarios de los artículos decomisados deben presentar las facturas de los mismos para que les sean devueltos. El grupo de la Policía Judicial, como ya lo dije, ha estado haciendo un trabajo de algunos meses en este sector y ha podido identificar cuáles son las casas que se utilizan como bodega, que están haciendo el mal uso de suelos de residencia estas casas, almacenando estos tipos de artículos, mercancías, que se puede presumir que son de dudosa procedencia. ¿Cuántos inmuebles han sido? Son 7 inmuebles que están siendo allanados. Seguimos recorriendo el país. En el cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, una vivienda de construcción mixta fue consumida por las llamas. Bomberos de 3 cantones colaboraron en las tareas de mitigación. Las viviendas y los negocios aledaños estuvieron en riesgo por la intensidad del incendio. Un fuerte incendio estructural consumió la segunda planta de una vivienda en el sector de la Plaza Sucre en el centro del cantón Pujilí. Los vecinos trataron de ayudar en medio del nerviosismo. Sí, eso tratamos de hacer todos porque ya era bastante pronunciado ya el fuego que se expandió. Se demoraron en llegar, por eso se consumió la mayoría de la casa. A lo que ya gritar la gente, se incendia, salimos, pero ya no había cómo hacer nada, ya estaba ya estaba bastante avanzado el fuego ya. Bomberos de la Tacunga, Pujilí y Saquicilí asistieron al lugar del flagelo para trabajar en equipo y apagar las llamas que arrasó con todo el segundo piso en la vivienda. Realmente desde que nos llamaron hasta el momento estamos casi ya 2 horas de trabajo por el material mismo que existe, que es de una combinación de madera y teja la vivienda. Es por eso que se nos está dificultando hasta remover escombros. El local de abajo, la señora que vendía salchipapa estaba con los tanques de gas, ella sí empezó a sacar todo rapidito porque si es que le cogía el fuego allá, sí era peligroso, y más que todo ayudó por lo que la casa ha sido todo de madera, ayudó el fuego. Los 4 miembros de la familia perjudicada perdieron todo en las llamas. Vecinos se organizan para ayudar a los damnificados. Todo el tumbado está deshecho totalmente, el piso está igual deshecho totalmente. Lo que ahorita se va a hacer es tratar de sacar todas las cosas porque la vivienda no es habitable. Como amigos, yo en especial como propietario de una gallera, voy a prestar mis instalaciones para que pueda él hacer un programa. Informó Luis Vargas. 12 horas con 19 minutos y en la ciudad de Loja permanecen activos varios incendios. Esto debido a la quema indebida en diferentes fincas o también cerca de pastizales.
En los últimos días, los incendios forestales se han ido incrementando en la Hoya de Loja. Los intensos días de sol han sido un factor determinante. Hasta la fecha se han logrado intervenir más de 500 hectáreas, con la ayuda también de las Fuerzas Armadas, personal del medio ambiente y cuerpo de bomberos. Hemos tenido algunos incendios forestales en el cantón Loja, ¿no? Tanto en el área urbana como en el área rural, especialmente por la parte de Malacatos, Vilcabamba. Hemos tenido ya algunas hectáreas se han quemado. Por parte del cuerpo de bomberos se ha intervenido de manera inmediata para poder sofocar los incendios. Cabe señalar que la mayoría de ellos son por quemas de pastizales o fincas, pero que muchas veces no son controlados. Todos los incendios que hasta aquí hemos controlado, que son más o menos en unos 30 incendios y que han quemado aproximadamente unas 100 hectáreas en total, nacen desde el pie de una finca, de una hacienda, de una huerta. La Secretaría de Gestión de Riesgos también ha efectuado una evaluación a nivel de la provincia de cuál es el porcentaje que ha sido afectado por los incendios. Incendios mayores a 15 hectáreas, a 10 hectáreas, perdón, un numérico de 15, con un total de 392 hectáreas. 97 incendios menores a 5 hectáreas que nos han dado un total de 42 hectáreas. Ahora mismo se lleva a cabo una campaña de concienciación denominada Algo Nuestro se quema. En Loja, informó Marcela Constante. 12 del día con 21 minutos, amigos, es momento de nuestra primera pausa en Últimas Noticias y al regresar, en el ámbito político, el gobierno estaría analizando escenarios jurídicos para decidir si cabe la posibilidad de encargar la vicepresidencia de la República. Además, el IES enviará una propuesta de reforma al Ejecutivo para incrementar la pensión jubilar del seguro campesino. Regresamos en pocos minutos. 12 horas con 26 minutos, estamos de regreso con más información en Últimas Noticias y les contamos que el gobierno estaría analizando los escenarios jurídicos posibles para poder decidir cuál sería el proceso que se debe llevar a cabo para ocupar el cargo de vicepresidente mientras este cumple con el dictamen de prisión preventiva. Un posible reemplazo para el vicepresidente Jorge Glass, quien desde la tarde del pasado lunes cumple prisión preventiva por investigaciones en el caso Odebrecht, ya se analiza dentro del gobierno. Según Miguel Carvajal, secretario de la Gestión de la Política, habrá una reunión con el presidente Lenín Moreno para hacer un análisis jurídico y político sobre la detención de Jorge Glass. En el transcurso del día de hoy esperamos continuar con el análisis jurídico-político y el señor presidente tomará, ojalá en el día de hoy, alguna decisión que dé claridad sobre este tema en donde hay una evidente inhabilidad del señor vicepresidente. A decir de Augusto Barrera, secretario de Ciencia y Tecnología, estos escenarios podrían ser dos. El presidente de la República está analizando los escenarios jurídicos. Ustedes saben que perfectamente sobre eso hay una situación en relación a la ausencia temporal y otra en relación a la ausencia definitiva. El presidente está valorando precisamente esos escenarios. Pero que esperarán y respetarán las decisiones que tome tanto la justicia como la Asamblea Nacional en las próximas horas. En Quito informó Andrea Orbe. Sin acuerdos terminó la sesión de la bancada de Alianza País, que había ofrecido tomar una posición política frente a la situación jurídica del vicepresidente de la República. Existen dos posturas totalmente opuestas dentro de las filas oficialistas que hacen imposible llegar a un consenso. $100 es la propuesta que el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, expuso al primer mandatario Lenín Moreno para el incremento de la pensión jubilar del Seguro Social Campesino, que actualmente bordea los $63. Empezaron ganando $3, se fue incrementando a 59, hoy por hoy está en 63.28. La propuesta, señor presidente, era de incrementar a $100 la pensión. Esto es absolutamente viable. Esta propuesta se dio en el marco de una reunión mantenida con el Ejecutivo, en la que se preveía revisar la misma, pero además conocer el estado financiero actual del IES. Nosotros tenemos ingresos en este año de $7.500 millones y tenemos egresos de $6.700 millones. El superávit, es decir, la cantidad en que los ingresos superan a los gastos, proyectado para este año, sería entre 500 y 800 millones de dólares. Entonces, no nos preocupa en la práctica la situación actual, es más, nos permite seguir haciendo una gestión de eficiencia y nos permite dar el tiempo suficiente
como para dar respuestas de reformas legales y otras acciones administrativas que están previstas tomarlas viendo hacia futuro. Luego de 2 horas de reunión, el titular de esta entidad anunció que tras la exposición enviarán en próximos días la reforma de Ley de Seguridad Social al Ejecutivo, que específicamente tratará el incremento de la pensión jubilar. La misma deberá ser revisada por el presidente Lenín Moreno y, si el caso amerita, será trasladada a la Asamblea para su aprobación o no. En Quito, informó Andrea Urbe. Sectores de oposición inician la recolección de firmas para impulsar un nuevo proceso de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Esto luego de que se detuvo al segundo mandatario y que, según la oposición, existen más pruebas que demostrarían la responsabilidad política del segundo mandatario. Juntos pero no revueltos, así se mostraron las bancadas de oposición en la Asamblea. En 3 ruedas de prensa diferentes, anunciaban que impulsarán un proceso de enjuiciamiento político en contra del vicepresidente de la República, esto luego de su detención, y de que según los legisladores hay más pruebas que demostrarían su vinculación en los casos de corrupción. Todos los bloques de oposición han decidido presentar un nuevo juicio político. Iniciamos nuevamente la recolección de las firmas de los asambleístas para llamarle a juicio político a Jorge Glass, para censurarlo y para destituirlo en el seno de la Asamblea. Será un juicio político serio, responsable, con argumentos, sin insultos, sin descalificaciones personales. Para nosotros, primero está el país. Que el proceso es uno solo, aseguran, que con la información que se haría pública por parte de la Fiscalía, se podrá impulsar un enjuiciamiento enmarcado en lo que dicta la Constitución. Y será la Asamblea Nacional, ante el clamor de los ciudadanos, que tenemos que entender y saber de que hay que dar una viabilidad a este momento difícil de la institucionalidad del Ecuador, a través de nuestras funciones como fiscalizadores y jueces políticos, en este caso el vicepresidente de la República. La oposición requiere 46 firmas para presentar el pedido. Entre las causales para un juicio político en contra del segundo mandatario están el peculado, la concusión o el enriquecimiento ilícito. No se olviden ustedes que hay el informe en el caso Singue por peculado. No nos vamos a confiar que solamente se lo asocia ilícitamente al vicepresidente. Caminosca, la renegociación petrolera. Por su parte, en el oficialismo aseguran que pensar en un juicio político no es prudente, que ellos no lo apoyarán, ya que la justicia aún no se ha pronunciado. Sería muy irresponsable el poderse pronunciar sin tener los elementos necesarios o que sin se tengan los causales necesarios, como recoge el 129 de la Constitución y el 130 de la Constitución, para poder llevar adelante un juicio político. En todo caso, se espera que este pedido sea presentado a más tardar la próxima semana y conocer si esta vez el Consejo Administrativo de la Legislatura da luz verde a este enjuiciamiento. Informó Javier Gallo. Y hasta ahora el presidente Lenín Moreno mantiene un diálogo con la prensa nacional en el Palacio de Carondelet. Allí se encuentra Héctor Romero con más detalles de este encuentro. Héctor, adelante, cuéntanos cómo se desarrolla. Gracias. Sí, en efecto, en estos momentos en el Salón Amarillo del Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, se encuentra absolviendo algunas inquietudes que han llegado, han traído los representantes de los medios de comunicación. El presidente de la República se ha referido a varios temas, como por ejemplo las preguntas que no fueron incluidas en la consulta popular, los hechos de corrupción que también se están investigando, como también por qué no se incluyó en la consulta popular también la ley de comunicación, entre otras. En estos momentos vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de la República, que está respondiendo las inquietudes de los representantes de los medios de comunicación. Ahí escuchamos, están haciéndole una nueva pregunta, está respondiendo también el ministro de Industrias y Economía, está respondiendo las inquietudes de algunas de las personas que han venido hasta acá. Escuchemos. También con el incremento del consumo, que es lo que explica las cifras del Banco Central. Y es posible, pero de todas formas, luego a lo mejor te hacemos llegar un poco de información para que tú tengas una información más certera. Muy amable. ¿Sí? La revisamos después, Janet. Muchas gracias.
Seguimos, señor presidente. Debo comentar a los panelistas que vamos a una ronda segunda de preguntas en el mismo orden. Vamos a hacer una pregunta puntual. Debemos indicarles que no ha habido reglas específicas para que se efectúen las preguntas al presidente de la República. Más bien ha habido la oportunidad de que los representantes de los medios de comunicación puedan interrumpir al presidente de la República cuando está respondiendo sus inquietudes. En estos momentos observamos al representante de Coavisa que está haciendo la pregunta al presidente de la República. Reiteramos, aquí se han hecho varias preguntas en torno a la consulta popular, ley de comunicación y los actos de corrupción. Reiterar que el presidente hace pocos minutos dijo que en estos momentos existe libertad para que los organismos de la función judicial puedan actuar libremente, esto en torno a los hechos de corrupción que se han relatado, se han denunciado en torno al caso Odebrecht. Vamos a esperar que se termine la pregunta de un representante de un medio de comunicación para escuchar parte de las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Está previsto que este encuentro dure aproximadamente unos 30 minutos y están precisamente entrando a la segunda ronda de preguntas hacia el presidente de la República. Se ha indicado también que la ley de comunicación dependerá de los resultados que se den en las mesas de diálogos para que el Ejecutivo pueda tomar algunas inquietudes y efectuar reformas. Escuchemos al presidente Moreno. Yo manifestaba que la independencia de funciones es fundamental para que un Estado funcione de manera adecuada. Una justicia maniatada, no puede haber desgracia más grande. Por eso es lo que más de un ciudadano tiene pavor de pasar por el dosel de un juzgado, porque los únicos que pasan por el dosel de un juzgado alegres son los abogados. Pues. Uno para bien o para mal, pues el momento en que pasa por el dosel pasa asustado, porque sabe perfectamente las consecuencias que se podrían derivar de ello. Es por eso que a la justicia que se manifiesta que ha estado maniatada, pues hay que darle libertad de acción, autonomía de acción. Caso contrario, lo único que vamos a encontrar es que sea la voluntad de un mandatario la que termine la direccionalidad de la justicia. Y las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno. Debemos indicarles también que aquí se ha mencionado que la consulta popular podría desarrollarse posiblemente a fines de enero o los primeros días del mes de febrero. Esta es la información que nosotros generamos a esta hora desde el Palacio de Gobierno con el presidente de la República y representantes de medios de comunicación. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Héctor Romero, desde el Palacio de Carondelet. El primer conversatorio con la prensa oficial que se realiza en el Salón Amarillo. Los detalles les tendremos a las 18:55 en el Comercio. Seguimos. 12:37 y en otros temas, Yas Unidos califican como ambigua la pregunta número 5 impulsada por el Ejecutivo para la consulta popular. La organización ambientalista pide claridad. Por otro lado, Unidad Popular afirma que las preguntas recogen el sentir del pueblo que quiere un cambio y anuncian que iniciarán una campaña por el sí. Las primeras reacciones tras el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre las 7 preguntas que incluiría la consulta popular llegaron de Yas Unidos y Unidad Popular. Yas Unidos cree que la 5ª pregunta es ambigua. Esta dice: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Necesitamos en estos días que quedan hasta que se venga la consulta, saber y especificar hacia dónde se va a extender 50.000 hectáreas que no son suficientes para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Obviamente la ampliación de la zona intangible también debería ir hacia las zonas en donde ya se ha comprobado que existe presencia de pueblos en aislamiento. Creen necesaria la intervención de la Corte Constitucional, quien deberá dar luz verde a la consulta. Lo que pedimos al gobierno y tanto a la Corte en estos 20 días que quedan justamente para definir las preguntas es que se definan justamente los alcances de la misma. Lo que vamos a hacer también es pedir audiencia a la Corte Constitucional para que justamente quede una pregunta clara, que sean los ecuatorianos los que decidamos conscientemente sobre la explotación del parque.
Unidad Popular hace una lectura más amplia de las preguntas y no tiene reparos. Unidad Popular tomó la decisión de llamarle al pueblo ecuatoriano a votar sí en todas aquellas. Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, cree que las preguntas recogen el sentir del pueblo ecuatoriano, que demanda cambios. Porque se está recogiendo la esencia de la lucha contra la corrupción, cuando hablamos de recuperar los bienes de los corruptos y prohibir su participación en la vida pública. Desde ya anuncian efectuar campañas por el sí y estar pendientes que la Corte Constitucional no ponga trabas a la consulta. Por ello hacemos un llamado a toda nuestra militancia de Unidad Popular y a los pueblos del Ecuador que hemos estado en las calles luchando por la libertad, por la vida y los derechos, a organizarnos para hacer una campaña a nivel nacional por el sí a la consulta popular. Informó Héctor Romero. 12 del día con 48 minutos, amigos. Es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde ya en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias a mitad de semana, miércoles 4 de octubre del 2017. A los guaguas de Ecuador les pegan sin miedo, dice la ONU, de acuerdo a su informe. Además, el Ranger del Aucas, vamos a saber quién es en los deportes. Por 4 años tendremos al Ranger del Aucas. Además, 16 perros muertos se recogen a diario en la capital de la República. Y también superbachilleres reclaman cupo en la universidad y tendremos nuestro suplemento en las aulas. Está con nosotros Carlos Mora para traernos los detalles. Los niños ecuatorianos sufren de violencia, Carlos, así dice la ONU. Así es, María Fernanda, buenas tardes a ti y a los televidentes. Esta mañana en Ginebra, Suiza, el Comité de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos de los Niños emitió un durísimo informe contra Ecuador en el que destaca esta situación de violencia generalizada en los niños y adolescentes de nuestro país. Se habla ahí sobre constantes maltratos físicos, psicológicos y sexuales. La ONU, de hecho, ha pedido al Ecuador hacer algunos cambios legales para sancionar de manera más drástica estos problemas e incluso pide la despenalización del aborto, dado que muchas niñas terminan siendo embarazadas a partir de abusos sexuales. Para nuestros amigos de la costa ecuatoriana que están siguiendo la señal de Televicentro, guaguas es un término que se utiliza para decir niños en la capital de la República. Y vamos a cambiar de tema porque los superbachilleres están alistándose para un cupo para la universidad. ¿Quiénes son, Carlos, los superbachilleres? Los superbachilleres, como nosotros les llamamos, son aquellos jóvenes que sacaron el bachillerato internacional. Esta mañana en la Universidad Central, en el Teatro de la Universidad Central, se hizo un acto para entregarles el título de bachilleres internacionales a 174 jóvenes, pero ellos pidieron en ese evento que se les ayude a entrar a la universidad, a tener cupo directo en la universidad, dado que hacen un gran esfuerzo para sacar este complejo bachillerato internacional. Y estoy de amarillo porque vamos a hablar del Aucas. Se eligió nuevo presidente el día de ayer, Carlos. ¿Por qué se le llama el nuevo Ranger? Bueno, Danny Walker, el Ranger del Aucas, como nosotros le llamamos, fue elegido anoche para 4 años ser el presidente del Club de Sociedad Deportiva Aucas. Sin embargo, ya empezaron los conflictos por esta elección. Hay gente que va a impugnar ante las autoridades de AFNA acá en Pichincha porque consideran que la elección no se desarrolló en los términos que debieron hacerse. Y una noticia lamentable, los perros callejeros en la capital están muriendo y las cifras son alarmantes, ¿no? Porque son 16 perros aproximadamente que se recogen a diario, Carlos. A diario, a través de este programa que se llama Animales al Cielo, que desarrolla Emaceo acá en la capital, se recogen en promedio 16 animales muertos en las calles de la capital. En lo que va de este programa que empezó en abril del 2016, se han recogido, dicen, 38 toneladas aproximadamente de restos de animales. La persona que vea un animal en la calle muerto no debe acogerlo, no debe moverlo siquiera del lugar, tiene que llamar al 1-800 Emaceo para que las autoridades vayan y dispongan de estos restos animales. Información importante, Carlos, para finalizar nuestro suplemento de los días miércoles en las aulas. ¿Cuáles son los temas que analizamos en este día? Hoy hablamos acerca del nuevo portal de educación en Ecuador, nuestro portal www.educacion.es. Les invitamos a revisarlo. También estamos hablando sobre la historia de la radio y cómo resolver también en las aulas los conflictos éticos. Les invitamos a ver los detalles en nuestro suplemento en la sala. Es importante conocer en esta era digital. Carlos, que tengas una excelente tarde. Gracias, es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con más
en Últimas Noticias. De vuelta en Últimas Noticias TV y queremos invitarle a que conozca en la siguiente nota la celebración del Corpus Christi en Cuenca, una fiesta religiosa tradicional que se vive desde el año 1557. Cuéntenos qué significa esta fiesta del Corpus Christi, qué se ha constituido a lo largo de toda esta historia y estos años. Corpus Christi es una fiesta en torno al misterio de Jesús de Eucaristía. Recordemos que Cuenca fue consagrada ciudad eucarística incluso desde los mismos momentos de la fundación, desde el mismo año 1557 se viene celebrando esto ya. Pero esto tiene su historia. En el siglo XIII, una santa muy famosa de la iglesia, Santa Juliana de Montgrillé, tuvo ya unas visiones eucarísticas y a partir de esto ella pudo expresar al Papa del momento, Urbano IV, todas estas expresiones eucarísticas que ella podía manifestar incluso en aquellas visiones. Ella misma cuenta al Papa Urbano IV que había visto la luna toda llena, pero había una sombra oscura. Y decía, algo falta a este mundo, es el misterio de la Eucaristía. Y a partir de ahí se suceden grandes expresiones como estas, las grandes concentraciones, exposiciones del Santísimo, y esto ha rodado en todo el mundo. Y a partir de ahí estamos hablando, incluso hay un dato específico en el año 1600 más o menos, el milagro eucarístico, y el mismo Papa decide crear esta fiesta, esta solemnidad para todo el mundo, de tal manera que Corpus Christi representa para nosotros, para la Iglesia, para los católicos, la experiencia que podemos tener de Jesucristo, Eucaristía. Y recordemos, Fernando, que aquí teníamos de la luz, pero se conservó esto. Estos castillos, las luces pirotécnicas, de alguna manera es la expresión de este pueblo nuestro, de la gente, que todavía conserva esta forma de dar a Dios, que es luz. Les deseamos una excelente tarde, llegamos ya al final del noticiero. Así es, una excelente tarde para ti, Verónica, también para ustedes, amigos televidentes. Nos reencontramos a las 18:55 en El Comercio TV. Un abrazo. Hasta pronto.